En los noticiarios Pulso de Radio Educación nos enlazamos y damos la bienvenida vía telefónica a la doctora Catalina Pérez Correa, académica en el CIDE e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Doctora Pérez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctora, bien, pues desde su punto de vista, esta Ley de Seguridad Interior que se promulgó el 21 de diciembre del 2017, ¿responde a una necesidad del país, como se había mencionado, o solo a intereses particulares? No, a ver, nosotros llevamos, somos un grupo de 300 organismos nacionales, hay organismos internacionales, expertos académicos que nos juntamos en este colectivo que llamamos Seguridad Sin Guerra desde hace casi 2 años, porque cuando se presentó la primera versión de la Ley de Seguridad Interior, nosotros lo que veíamos es el riesgo de que se legalizara una estrategia de seguridad que es a todas luces inconstitucional, que implica que los militares estén haciendo las veces de policías en el país. Esto es algo que ha venido sucediendo desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón decidió hacer un primer envío de tropas en el operativo conjunto Michoacán, envió creo que casi 6,000 tropas a Michoacán, para reducir la violencia. Esto funcionó y después siguió con un envío masivo de tropas a todo el país. Y esto lo que ha resultado es, por una parte, una escalada de violencia, porque lo que hemos visto desde la academia es que entre más armado y más violento es el Estado, más se arman y más violentos se convierten las organizaciones de crimen organizado. Entonces hay una estrategia ahí del Estado que está afectando negativamente la violencia. Y por otro lado, pues es inconstitucional que los militares estén realizando las tareas de seguridad pública porque no son un cuerpo que está capacitado, que está entrenado para hacer eso. El ejército es un cuerpo de guerra que está hecho para proteger a la nación de enemigos extranjeros, no para estar deteniendo delincuentes. Así lo ha dicho muchas veces el secretario de la Defensa. Decía, nosotros no estamos entrenados para perseguir a delincuentes. Entonces, lo que vemos es aquí una presión gigantesca del ejército en el cual continúan en las calles, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, están realizando tareas que claramente no tienen facultades para realizar y han presionado mucho para que se regule lo que están de facto haciendo en las calles, pero pues es evidentemente contrario a la Constitución. Nosotros primero tratamos de que no se legislara y se legislara de otra forma, sí, para que más bien lo que hubiera fuera un retiro paulatino de los militares y que los gobiernos estatales y las autoridades civiles asuman la responsabilidad constitucional que tienen de dotar de seguridad a la ciudadanía a través de policías, que son pues los cuerpos idóneos para prevenir la delincuencia, ¿no? Los militares hacen la guerra, las policías previenen la delincuencia. Entonces, más que una norma a modo, lo que vemos es una norma, más que una norma que responde a intereses particulares, hay una norma a modo que, como bien dijo el ministro Cosío y el ministro Saldívar, está tratando de darle la vuelta a la Constitución para decir que están haciendo algo distinto a la seguridad pública, porque la Constitución evidentemente prohíbe que los militares hagan tareas de seguridad pública. Ahora, eventualmente podría cancelarse la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué consecuencias podría traer esta anulación? ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahorita lo que hubo fue la Suprema Corte ayer comenzó la discusión sustantiva sobre la Ley de Seguridad Interior. El primer punto era si el Congreso tiene o no facultades para regular la seguridad interior. Y ahí hubo algunos que dijeron no tiene facultades, otros que dijeron es que esto ni siquiera es seguridad interior, lo que es seguridad pública cuando los militares lo hacen, pero lo llaman seguridad interior y por tanto es inconstitucional. Entonces, de los 6 ministros que hablaron, 6 se pronunciaron en contra de la constitucionalidad de la norma. Falta el jueves, va a haber otra sesión, y ahí si hay 2 ministros más que declaran la inconstitucionalidad o que se pronuncian en contra de la constitucionalidad, se expulsa la norma del sistema jurídico, es decir, ya no formaría parte del sistema jurídico y estaríamos donde estábamos hace en noviembre del 2017 cuando se aprobó. A mí me parecería que sería muy bueno, muy oportuno, porque nos da posibilidad de nuevamente tener una discusión acerca de
pues qué hacemos con los militares que están en las calles, seguimos o no seguimos con el paradigma de seguridad militarizada, qué es lo que se puede hacer, qué sirve, qué no sirve, lo cual pues eso es una de las cosas que nosotros lamentamos mucho de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Si bien dice que es una cuestión temporal el que el ejército esté en las calles, al convertirlo en ley, pues ya no lo hace temporal, sino que lo hace parte de una estrategia de largo plazo que pues no podemos, no tiene fin, ¿no? Ya la Ley de Seguridad Interior tiene artículos en los cuales se establece presupuesto para los militares, etcétera, y eso va a ser muy difícil dar marcha atrás. Lo que estaríamos, si es que el jueves se declara la inconstitucionalidad de la norma, estaríamos de vuelta en las posibilidades de tener una discusión sobre cuál es el tipo de seguridad que queremos, cuál es el plan de seguridad. Va a ser muy interesante. Hoy se presenta la propuesta de López Obrador de seguridad para su gobierno. Va a ser muy interesante ver cómo toma en cuenta lo que los ministros dijeron y cuál es el componente de militarización que contiene esa estrategia. Él durante la campaña habló mucho en contra de la militarización, después parece que hablaba de que sí había que usar a los militares, pero no ha quedado muy bien claro hasta dónde y cuándo es la participación de los militares en las tareas de seguridad. Sí, sin duda, en este contexto es especialmente importante el mensaje que dé el presidente electo este 14 de noviembre. Y en este sentido también, doctora Catalina, ¿usted qué esperaría que se incluya dentro de, si es que existe una reformulación de esta ley? A ver, a mí, más que reformulación de esta ley, no debe de existir una ley de seguridad interior. El concepto de seguridad interior es un concepto del siglo antepasado, que no, vamos, como se trata de utilizar y se ha tratado de utilizar desde el gobierno de Felipe Calderón, es como la forma de nombrar lo que los militares y los marinos hacen cuando hacen tareas de seguridad pública. O sea, es un subterfugio en el cual lo que están tratando de decir es, si los militares hacen seguridad pública, le vamos a llamar seguridad interior. Entonces, no se necesita una ley de seguridad interior. Ayer en la discusión el ministro Cosío lo decía muy bien, la Constitución prevé 2 momentos en los cuales el ejército puede estar en las calles, cuando hay una declaratoria de guerra o cuando hay una suspensión de garantías. Nosotros no tenemos regulada el artículo 29 constitucional, que es el que tiene que ver con la suspensión de garantías. Lo que nosotros hemos dicho desde el colectivo Seguridad Sin Guerra y desde la academia es, lo que tiene que haber es una ley reglamentaria del 29 constitucional, pero una ley que esté bien planteada, en el cual realmente esté con supervisión de los otros poderes, con tiempo definido, con intervención de instancias internacionales. Si necesitamos que el ejército esté en Tamaulipas porque hay una absoluta ausencia de policías, pues debe estar, pero debe estar bajo unas reglas que reconozcan que lo que están haciendo es supliendo a las policías. Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es decir, no, esto no es el suplir a las policías. Incluso hay un artículo que es absurdo en la Ley de Seguridad Interior que dice, y nada de lo que venga en esta ley se considera seguridad pública. Como si simplemente por decirlo, ya en ese momento se convierte en realidad que no es seguridad pública. Entonces, lo que tendría que haber es una declaratoria en el cual se diga, aquí en este lugar no se puede cumplir con las condiciones constitucionales. No tenemos que suspender la Constitución aquí porque no hay la capacidad de cumplir con las obligaciones constitucionales. Tenemos un tiempo definido y lo que necesitamos es policías que se capaciten y vamos a dar cierto plazo para que eso suceda. A mí me gustaría que en el proyecto que se presente hoy hubiera algo de eso, en el cual realmente se tome cuenta de que la militarización es inconstitucional, que hay un problema de violencia que genera el Estado al estar militarizando las calles. O sea, ¿qué país del mundo conocemos que esté en paz con militares en las calles? No existe. Hay muchos estudios que demuestran que la presencia militar genera más violencia. Lo que necesitamos es un programa de seguridad pública que esté basado en la prevención ciudadana, en la participación ciudadana, que está muy alejado de esta idea de que el presidente puede simplemente por un dedazo de poner militares y eso va a terminar con la violencia. Funciona eso a muy corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces, lo que quisiéramos es que hubiera una regulación del artículo 29 constitucional, pero una buena regulación del artículo 29 constitucional y un anuncio de un retiro gradual de los militares con, a la par,
una capacitación de una policía seria, legítima, que tenga confianza y que pueda ir supliendo y cumpliendo las funciones que constitucionalmente le corresponden. Bien. Doctora Catalina Pérez Correa, muchísimas gracias por esta explicación tan detallada y amplia sobre un tema que nos ocupará enormemente en el ámbito de las noticias este 14 de noviembre. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.